Muy buenos días. Buenos días. Vamos a orar para empezar. Cierre sus ojitos allí. Bueno, Padre, gracias porque esta es una mañana agradable, una mañana para oír tu voz. Queremos ir al consejo de Dios, queremos escudriñar tu palabra en búsqueda de tu voluntad. Guíanos pues hoy para anunciar con veracidad el contenido fiel de la palabra tuya, palabra que quita todo lo malo en nosotros, palabra que nos limpia, palabra que nos santifica, palabra que nos da esperanza, palabra que nos exhorta, palabra que nos reprende, palabra que nos anima. Gracias esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero traer hoy una historia de las Sagradas Escrituras. Una historia que seguro ustedes han visto en películas, sobre todo en Semana Santa. Ahorita que viene seguramente le van a poner. Es la historia famosa del Arca de Noé. El Arca de Noé, la época del diluvio. Vamos a hablar un poquito de esa historia y especialmente trayendo los elementos teológicos de esa historia para mirar cómo esa historia nos ayuda a nosotros para nuestra vida hoy. Vamos a recordar entonces un poco y voy a leerles un pasaje. Está en Génesis capítulo 6, para el que quiera leerlo después, versículos 5 al 8. Dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí está este texto explicando cuál fue la razón por la cual ese diluvio se presentó. Dice aquí el texto: la maldad de los hombres era mucha. Y observe ese adjetivo, mucha. Maldad, mucha. Era abundante. Mire lo que dice el texto: todo designio, o sea, no un poco del designio, todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo. No era ni siquiera aisladamente, no, era de continuo. Era permanente solamente el mal. Esta es la situación de esa generación antes del diluvio. Generación prediluviana se llama. Pre es antes, prediluviana. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre se rebeló contra los mandatos de Dios. Adán y Eva estaban en un lugar llamado Edén. Allí estaban en perfecta armonía con Dios, pero Adán y Eva decidieron rebelarse contra el mandato de Dios, darle la espalda a la voluntad de Dios, y entonces ellos fueron expulsados de ese lugar, y no solamente de ese lugar físico, sino también de un lugar especial que ocupaban en la presencia de Dios. Ellos también se apartaron de la presencia de Dios. Y cuando ellos hicieron eso, cuando ellos no quisieron tener en cuenta a Dios más, entonces entró el mal. Entonces entró lo que el Señor había dicho: morirán. Van a morir. Esa muerte es física y esa muerte es espiritual. Esa muerte tiene que ver con el cuerpo, porque vamos al polvo de la tierra del cual fuimos formados. Pero también esa muerte tiene que ver con aspectos espirituales, aspectos del alma. Muerte espiritual es: el hombre está muerto para las cosas de Dios. El hombre, respecto a los asuntos espirituales, no oye, no ve y no entiende. Esa es la situación del hombre que se aleja de Dios, del hombre que anda en rebeldía contra los propósitos de Dios. Y eso fue lo que se originó con esa rebelión. Y Adán era cabeza representativa de toda la humanidad. Si Adán caía, caíamos todos con él. Y eso fue exactamente lo que pasó. Adán nos representaba. Hoy en día, por ejemplo, miremos nuestro presidente. Si el presidente de nuestra nación le declara la guerra a otro país, automáticamente todos nosotros quedamos en guerra con ese país. ¿Por qué? Porque el presidente nos representa. Así usted no haya votado por él, el presidente es el presidente, es la cabeza de este país.
y sus decisiones en una u otra forma nos van a afectar. Si toman buenas decisiones, eso nos va a favorecer como colombianos, pero si toman malas decisiones, eso nos va a afectar. De esa manera Adán nos representaba y Adán cae entonces de su estado de gracia, y cuando él cae, toda la raza humana cae junto con él. Y transcurren 1600 años transcurren desde esa caída hasta la época de Noé. En ese periodo de 1600 años, entonces se multiplica la raza humana en número. Crece la generación de esta época, pero también crece algo, crece la maldad en aquella época. Crece la maldad en aquella época. Y aquí vemos entonces nuestra historia. El pasaje que hoy estamos estudiando. Vio Dios que esa maldad se había incrementado. Vio Dios que la maldad o que el pensamiento de sus corazones era de continuo solamente el mal. Y Dios toma una decisión. Dios es soberano. Dios es juez justo. Y la decisión que el Señor toma es raeré. Es decir, exterminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. A los hombres que he creado. Aquí está hablando del juicio de Dios contra el pecado y el pecador. Pero no solamente muestra juicio, esta historia también muestra misericordia. Porque dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando miramos el tema del diluvio, el tema del arca de Noé, vamos a encontrar dos temas teológicos que claramente se ven allí, se manifiestan allí. Uno es el tema del juicio de Dios contra aquellos que no se arrepienten, contra aquellos que obran maldad. Ese es un primer aspecto. Un juez justo no tendrá por inocente al culpable. Pero el segundo aspecto que nos muestra la historia de Noé es la gracia de Dios. Porque dice el texto, Noé halló gracia delante de Dios. Vamos a estar alternando entonces entre esos dos temas teológicos, el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Vamos a hablar de estos dos temas. Y para introducirlos quiero hablar de algo. Vamos a pensar en los jueces de esta tierra. ¿Qué pensarían ustedes de un juez al que se le presentan las pruebas de un delito? Aquí llega un hombre que ha violado y asesinado y quemado a una niña. Eso sucedió hace poco, una niña de 12 años. Y hay registros genéticos, hay fotografías, hay todas las pruebas necesarias para inculpar al personaje. Bueno, ¿qué piensan ustedes de un juez que llega y recibe a este paciente y dice, no, pues este hombre estaba de pronto alterado cuando cometió este crimen? Vamos a hacer algo, vamos a darle 3 meses en la casa. 3 meses en la casa, vamos a mandarle terapeutas psicológicos para que lo ayuden y después va a quedar libre. Bueno, ¿quiénes de ustedes levantarían su mano de protesta contra este juez? ¿Quiénes de ustedes dirían, juez corrupto, juez miserable, este juez es más malo que el propio criminal? ¿Verdad que todos levantaríamos nuestra mano para denunciar a este juez corrupto? En estos días se presentó una escena. En las noticias alguien tal vez pudo haber visto lo siguiente. Unos individuos que atracaban en el sistema de transporte en Bogotá, un juez les dio 18 años de cárcel. Fue impresionante, nunca habíamos visto una condena por robo, en el Transmilenio, 18 años. Bueno, a la gente que se le entrevistó en ese momento, el periodista le preguntaba que qué le parecía, y la gente decía, magnífico. Magnífico, porque estamos cercados por el crimen, estamos cercados por los ladrones. Entonces, todo el mundo levanta la mano cuando el criminal culpable es penalizado, cuando la ley se hace sentir contra el criminal. Levantamos la mano y aprobamos. Ese juez es un juez correcto, juez que hace aplicar la ley, y aplaudimos a ese juez. Pero cuando el juez al corrupto, al ladrón asesino, lo manda para la casa, o ni siquiera eso, todo el mundo levanta la mano para expresar lo contrario. Juez corrupto, juez malo. ¿Tú sí entiendes entonces que en nosotros hay un sentido de justicia? ¿Sí lo ves? Si te hacen daño a tu familia, el criminal, tú deseas que el criminal pague.
Si le hacen daño a los niños, si tú amas a los niños, tú desearás que los dañan paguen por hacerlo. Entonces, quiero que piensen en esto. Hay un sentido de justicia en todos nosotros. Bueno, ¿cuánto más no habrá un sentido de justicia en el Dios que nos hizo? Dice la Biblia que Él es juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿quién es culpable? ¿Solo el que roba? ¿Quién es culpable? ¿Solo el que viola? ¿Quién es culpable? ¿Solo el que mata? Delante de la ley de Dios, amigo, dice la Escritura, si tú violas un solo mandamiento, Gálatas, el libro de Gálatas dice, si tú violas un solo mandamiento, Dios te considera violador de toda la ley de Dios. Así que aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo soy inocente frente a la justicia de Dios. Todos acá, nos incluimos nosotros, somos culpables. ¿Y qué pensarán ustedes que merecen hombres culpables frente a esa perfecta justicia de Dios? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo en el diluvio de lo que merecen. Alguien podrá decir, ay, pero como un Dios tan bueno, como un Dios de amor, mandó el agua para matar tantos millones de personas. No, entonces yo no puedo creer en ese Dios. Ah, amigo, es que un Dios de amor también es un Dios justo. Dios es amor, aleluya, amén. Dios es misericordioso, aleluya, amén. La Biblia lo dice, pero Él también dice que Él es justo y que Él no tendrá por inocente al culpable. Y aquí todos nosotros somos culpables. Nadie puede aquí decir, soy buena gente, yo he obedecido la ley de Dios. Nadie puede aquí levantar la mano y decir, soy cumplidor de la ley. Somos transgresores de la ley, es decir, violadores de la ley de Dios. Y tu conciencia te acusa, y tu conciencia te lo muestra claramente que es así. Tu vida, tal y como la has vivido hasta ahora, es una demostración de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que pasará el día que ustedes se presenten delante de Dios? En el día en el que Dios juzgará a los corazones de los hombres. En el día en el que Dios juzgará a vivos y a muertos. ¿Cómo crees tú que saldrás en ese juicio? Aquí está el trono de Dios y aquí irás tú. Se abrirán los libros donde están registrados todos tus pensamientos, todos tus actos, todos tus deseos, todos tus robos, todo tu pecado, toda tu violación frente a la ley de Dios. Estarás ese día frente a ese trono. ¿Cómo crees que saldrás? ¿Cómo crees que será el veredicto? Tú puedes responderte a ti mismo. ¿Tú crees que será inocente? Venid, bienvenido a la casa de mi Padre preparada para vosotros. ¿Crees que será inocente? ¿O crees que será culpable? Culpable por haber violado la ley de Dios. Vea lo que está pasando aquí en esta generación antes del diluvio. Una generación culpable porque el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios ha decretado juicio contra esta generación. Pero Dios decidió mostrar misericordia frente a un hombre y a su familia. Noé halló gracia delante de Dios. Y yo espero, amigo, que en el día del juicio, tú y yo seamos recibidos por la gracia de Dios. Yo espero que Dios ese día a nosotros hallemos gracia delante de Dios. Y aquí donde viene el Evangelio, ¿cómo hacer para que nosotros hallemos gracia delante de ese juez perfecto y justo que juzgará a vivos y a muertos? Porque esa me imagino que debe ser la información o la pregunta que ustedes tienen. Yo necesito que ese día el Señor derrame su gracia frente a mí, que me diga inocente, que me diga venid benditos de mi Padre. ¿Cómo, amigos? ¿Cómo tú puedes vestirte de justicia? Vestirte de justicia. La justicia, no tu justicia propia, sino la justicia que viene de Dios. Bueno, he ahí el Evangelio. Cristo vivió una vida perfecta conforme a la ley. Cristo murió en la cruz del Calvario para reemplazar a pecadores. Y entonces
por lo que Cristo hizo, si tú crees en Él y en lo que Él hizo, tú puedes vestirte de justicia. No tus ropajes de justicia, lo que tú crees que es justicia. Porque yo sé que aquí muchos se creen buenas personas. No, son las ropas de justicia de Cristo. Cuando tú crees en el Hijo de Dios, pasa algo. Él te viste a ti de justicia. Él te viste de justicia. Amigos, necesitamos una justicia ajena a nosotros mismos para poder ser hallados inocentes en el día de ese juicio. Las justicias de las religiones no sirven. La justicia humana no sirve. Es imperfecta. Pero la justicia de Cristo es perfecta. Tú tienes que vestirte de esa bendita justicia. Amigo, ¿y cómo te vistes? Dice la Biblia: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Es la fe, amigo, la que te viste. ¿Y qué es la fe? La fe es confianza. Señor, yo creo que soy culpable delante de ti. Yo creo que he violado tu ley. Yo creo que merezco tu juicio. Por eso vengo a implorar misericordia. Y esa misericordia está en tu Hijo. Así que yo vengo hoy y creo en lo que Cristo hizo. Señor, yo no pude vivir la vida que tenía que vivir conforme a la ley porque yo me rebelé contra la ley. Oh, pero Cristo sí la obedeció. Cristo cumplió perfectamente esa ley que yo no pude. Pero también creo que Él murió en la cruz para salvarme. Yo creo que Él llevó mi pecado en la cruz del Calvario y Cristo recibió el juicio de su Padre en la cruz. Cristo recibió el tormento de la ira de Dios en la cruz en reemplazo de pecadores. Porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira esa frase: justicia de Dios. Tú necesitas la justicia de Dios. Requieres ser investido con la justicia de Dios. Vean esa historia del Edén. Los hombres acaban de desobedecer. Ellos estaban desnudos. Cuando ellos se les abrió sus ojos y vieron que estaban desnudos, antes no se avergonzaban porque eran inocentes, pero después de que pecaron se vieron mal, así desnudos. ¿Y qué hicieron? Fueron y se cosieron hojas de higuera. Oh, hojas de higuera, maticas. Eso no era suficiente para cubrir su desnudez. Así que ¿qué Dios hizo? Dios les hizo trajes de pieles. Dios los vistió. Ellos se quisieron vestir con hojitas de higuera. Eso no sirve, amigos. Las hojas de higuera de las religiones no sirven. Necesitamos ser vestidos con un traje de piel. Amén. Un traje que Él hizo para cada uno de nosotros, si es que creemos. Y ese traje lo hizo en Cristo. Para poder hacer un traje de piel de animal, un animal tuvo que haber muerto. Obvio. El traje del animal no sale así de la nada. Hubo que sacrificar un cordero o 2 corderos para fabricarles túnicas de pieles a Adán y Eva, que estaban desnudos. Pues bien, amigo, tú y yo desnudos venimos a la fe del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios fue sacrificado. ¿Entiendes eso? El Cordero de Dios es Cristo, y Él fue a la cruz y Él murió. Y cuando Él murió, su traje, el traje de su justicia, el traje de su obediencia, de su perfección, puede ser tuyo por la sola fe. Necesitamos ese traje, amigos. No es el traje de María, no es el traje de Mahoma, no es el traje de Buda, no es el traje de absolutamente nada ni nadie. Solo es el traje de nuestro bendito Cristo. Vístete de Cristo, amigo. Tienes que hoy levantar tu mano y reconocer tu culpabilidad delante del Señor y decir: yo necesito creer en ese Cristo. Necesito ser vestido con las vestiduras de justicia de Cristo. Fuimos vestidos si creemos, y seremos vestidos si creemos y confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sigo con la historia. El juicio se derramó sobre aquel lugar, sobre aquella generación. El agua cayó, y un Dios de amor también es un Dios que muestra justicia.
Un Dios de amor es un Dios justo. Hoy en día se ha escondido ese mensaje. Hoy en día solo se habla de que Dios es amor. Y claro, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pero Dios también es juez justo. Y Dios juzgará a los hombres por toda su maldad. Dios juzgará a los hombres porque los hombres le han dado la espalda a su Hijo. Y aquel que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree en Cristo, el que niega a Cristo, es condenado por no creer en Cristo. Necesitamos entonces creer como dice la Escritura. Jesús fue enviado en reemplazo de pecadores. Jesús fue enviado para morir en lugar del pecador. Así que la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es lo que es el compendio o la totalidad del Evangelio. Cree y serás salvo. Cree y en el día en que seamos presentados delante del trono de Dios, tú serás declarado inocente, no por ti mismo, no por tus obras, sino por las obras de Cristo. Tu expediente está manchado, mi expediente está manchado de suciedad y de pecado, pero el expediente de Cristo está limpio, es puro. Si crees hoy, ese expediente será tuyo por la fe. Y el día que te presentes delante del Señor, entonces se te dará la bienvenida a la casa celestial, a la morada celestial. Noé halló gracia delante de Dios. Y Noé, dice la Biblia, fue pregonero de justicia. ¿Cómo así pregonero de justicia? Noé duró construyendo el arca 100 años. 100 años duró la construcción del arca. Imagínese usted entonces, la gente va y se acerca a Noé. ¡Hey Noé, ¿qué haces? Oh, aquí construyendo un arca, un barco grande. Bueno, a la gente le parecía muy raro eso. Porque para empezar, en esa época no llovía, no caía agua de lluvia. La gente tomaba el agua subterránea, subía un vapor de la tierra y esa era la forma en que se proveían del agua. Pastor, y no se murió, no es si uno vive por ahí 90 años. En esa época los hombres no vivían 90 años. Cuando Noé comenzó a construir el arca tenía 500 años y cuando la terminó tenía 600 años. Matusalén vivió 969 años. Después Dios acortó la edad de los hombres. Fue después que la edad fue acortada a 120 años. Entonces, aquí tenemos la historia. Noé, mientras preparaba el arca, la gente seguro que venía a preguntarle: ¿qué está pasando, Noé? ¿Por qué esa embarcación? No, va a venir un diluvio sobre la tierra. ¿Cómo así, Noé? ¿Y por qué? Porque la maldad de los hombres ha crecido y Dios va a destruir la tierra por agua. ¿Cuál sería la actitud de aquellas personas? ¿Burlarse tal vez? ¿Ignorar lo que Noé les decía? Es así, porque nosotros nos damos cuenta que al arca solo entraron 8 personas. 8. ¿Quiénes? Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y las esposas de Noé, de los hijos de Noé. 8 personas. ¿Qué pasó con el resto de gente? Murieron. No fueron creyentes. No creyeron. Pero Noé fue diferente. Cuando Noé escuchó a Dios, la voz de Dios: Noé, prepárate un arca porque voy a destruir la tierra. Noé no se puso ahí a dudar. No, él creyó a Dios. Y por lo tanto, se dispuso inmediatamente a trabajar. 100 años duró construyendo semejante embarcación inmensa. Y mientras la construyó, el arca predicaba. La construcción del arca era el mensaje. El mensaje estaba en el proceso de la construcción, porque se estaba construyendo un testimonio de lo que iba a pasar. Pero la gente de aquella época no creyó. Y observe lo que dice el Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor está comparando 2 escenarios. 1, el diluvio en la época de Noé.
2, la venida de Él. Cristo viene por segunda vez. Y la pregunta es, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres arrepentidos? Cuando Cristo venga, ¿hallará hombres viviendo para su gloria? Cuando Cristo venga, ¿hallará hombres viviendo en arrepentimiento, en santidad? Oh, este texto nos muestra una realidad dura, terrible, que como en los días de Noé, así será también cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, va a hallar a la mayoría de hombres comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en su vida normal. Pero Dios no estará dentro de sus planes. Hombres que estarán viviendo para sí mismos, para su propia gloria. ¿Esa es tu realidad hoy? ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿No te importa Dios? ¿No te importa la palabra? ¿No te importa la verdad que Él ya comenzó a revelarte? ¿Sigues haciendo caso omiso de esa palabra? Dice el Señor acá en este día, en este texto. Y en el día de Noé, en la época de Noé, la gente estaba en su mundo, en sus cosas, en su maldad. No creyeron el anuncio del arca. Pero cuando vieron el agua, creyeron. Oh, Noé tenía razón. Se desató el gran abismo porque salió agua de abajo. El agua estaba en subterráneo, salió esa agua y el agua también, el agua de arriba. Se unió eso para formar la gran tempestad, el gran diluvio. Noé, creo. Ábreme la puerta, Noé, ahora creo. Ya no hubo oportunidad. Dice la Biblia, Dios mismo, miren, ni siquiera Noé, Dios mismo cerró la puerta. Y hoy, amigos, la puerta de la gracia está abierta. Ven e ingresa por esa puerta. Esa puerta se llama Cristo. Amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La puerta está abierta, pero la puerta no permanecerá abierta por siempre. Tienes que tener en cuenta eso. Si tú te mueres hoy sin arrepentirte, sin venir a cuentas con el Señor por medio de Cristo, tú serás juzgado. Si Cristo viene por segunda vez y tú no te has arrepentido, tú serás juzgado eternamente y para siempre. Pero ahora estás vivo y la puerta está abierta. Cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos, hallará agua de vida eterna. Amigo, cree, por favor, te lo suplico, cree en Cristo. Él es la puerta, Él es la gracia de Dios para nosotros, Él es la provisión para el pecador. No rechaces este mensaje, amigo, te lo suplico. Escucha lo que te digo. Yo he venido hoy como Noé, como pregonero de justicia, a anunciarte este mensaje, a anunciarte esta verdad. En esa época la gente se burló y no quiso creer, pero yo quiero que tú creas, amigo. No quiero que ignores este mensaje, porque si despiertas en la eternidad sin Cristo, te acordarás de mi voz, te acordarás de lo que leíste en la Biblia, y entonces te pesará eternamente y para siempre, amigo. Atiende lo que te digo, atiende el ruego del mensaje de la Escritura, el ruego de Cristo. Hoy Cristo invita al pecador a que venga a Él, a que se ponga a cuentas con Dios por medio de Él, de la fe en Él y solo en Él. Amigo, cree y serás salvo. Amigo, arrepiéntete. Ya no vivas para ti mismo. Ahora vive para Él, vive para su gloria. Ya no le ofendas más, amigo. Ya le has ofendido mucho a ese Dios que te creó. Ya no ofendas más a ese Dios. Ahora adórale. Ahora búscale. Ahora vive para su gloria. Y no podrás hacer eso si no crees en aquel que Él envió, Cristo. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra cambia los corazones.